Abderramán I, el que entra. Se le conocía también como el inmigrante o el halcón de Al-Ándalus. Fue un príncipe de la dinastía Omeya que en el año 756 se convirtió en el primer emir independiente de Córdoba, fundado la dinastía Umayyad. La situación interna del emirato no permitió que Abderramán I dirigiera razzias musulmanas contra los territorios cristianos del norte. Su reinado de 32 años transcurrió entre luchas internas para sofocar la resistencia del anterior emir, Yusuf, y de sus hijos, de los serios partidarios de los abasíes y de los bereberes asentados en la península ibérica. Era hijo del príncipe Isán y de una concubina esclava cristiana bereber. Abderramán nació en un monasterio de la periferia de Damasco, en marzo de 731. Era cuando en Egipto se instauró la dinastía de los abasíes. El joven omeya tenía menos de 20 años. El nuevo califa Abu al-Abbas, temeroso de que los omeyas pudieran amenazar el derecho al trono de su familia por la influencia que aún poseían, invitó a sus rivales a la ciudad palestina de Abu Frutus, donde se llevó a cabo un banquete en el que masacró a los omeyas asistentes. Los únicos sobrevivientes de la masacre fueron Abderramán, su hermano Yahía, su hijo de 4 años Suleimán y sus hermanas, quienes, haciéndose pasar por refugiados, huyeron a una aldea. Perseguidos por soldados, huyeron con las tribus beduinas, dejando a sus hermanas y a sus hijos. Los omeyas fueron perseguidos por los abasíes, llegaron al río Éufrates. Abderramán y su hermano cruzaron nadando a la otra orilla, pero Yahía no alcanzó a cruzar, por lo que fue capturado y decapitado. Tras presenciar el asesinato de su hermano, huyó a Palestina, Siria y después al norte de África, el refugio común de aquellos que querían escapar de los abasídas. Abderramán percibió que su vida estaba amenazada. Huyó hacia el oeste. Se refugió en las tribus bereberes de Mauritania. En sus viajes le acompañaban algunos fieles de la dinastía omeya. En medio de estos peligros, mantuvo su confianza en una profecía de su tío abuelo Maslama, según el cual restablecería la fortuna de su familia. Abderramán llegó a Ceuta en el año 755, después de haber atravesado todo el norte de África. Desde allí envió un agente a la península ibérica para buscar apoyos a su familia, que eran numerosos en la provincia de Elvira, actualmente Granada. Gracias a la invitación de sus partidarios, Abderramán llegó a las costas granadinas de Almuñécar en septiembre de 755. En Archidona se proclamó emir. Ya instalado en el castillo de Tobruk, apoyado por los mozárabes de la fortaleza, reclutó un ejército con el cual pudo alcanzar el poder. Yusuf, el emir, no pudo hacerlo frente. Se encontraba auxiliando a Zaragoza a aquel emir, que estaba sitiada por los rebeldes. Yusuf volvió al sur inmediatamente, pero sus tropas habían sufrido fuertes pérdidas en el norte. En el año 756, Abderramán entró en Sevilla con sus tropas, compuesta por sirios, yemeníes, bereberes, quienes avanzaron por el río Guadalquivir, mientras Yusuf partió de Córdoba a Sevilla, pero al notar el avance de su enemigo, volvió a la capital. Los ejércitos se encontraron en las orillas opuestas del río, cuando estaban las aguas crecidas, porque era imposible
cruzarlo. Marcharon paralelamente observándose hasta el paraje de Al-Musara, a las afueras de Córdoba. Entablaron negociaciones y Yusef ofreció a una de sus hijas en matrimonio y dotes en tierras. El 13 de marzo Abderramán encontró que el cansancio de sus tropas era extremo y propuso a sus hombres aceptar la paz para luchar, y sus soldados optaron por la última opción, la guerra. Viendo que el río no había bajado su caudal, Abderramán aceptó la propuesta de Ayusef. Mejor dicho, fingió que lo aceptó. Yusef le envió corderos para alimentar a sus tropas, pero al anochecer, al ejército omeya cruzó el río sin ser visto. En ese momento las tropas omeyas avanzaban los 2000 jinetes y 3000 infantes. Al amanecer, ambas fuerzas se prepararon para la batalla de Al-Musara. Armado únicamente con un arco, el futuro emir era casi el único que montaba un buen caballo de guerra e iba rodeado de sus hombres más leales. No tenía bandera, por lo que improvisó una con el turbante verde y una lanza que se convertiría en la bandera de los omeyas españoles. Los omeyas lanzaron un ataque al centro enemigo, matando a 3 comandantes de infantería. 2 de ellos eran hijos de Yusuf. Este escapó, dando por perdida la batalla. Conseguida la victoria, Abderramán se proclamó emir independiente de Al-Ándalus en Archidona. Era el 16 de marzo. Y entró triunfante en Córdoba con su espléndido caballo blanco. Liberó de la esclavitud a una visigoda conversa al Islam, a la que desposó y fue la madre de Hisam I. Abderramán procuró la creación de un ejército profesional de 40.000 efectivos. Con el fin de asegurar la lealtad de sus hombres, él mismo los entrenaba y elegía a sus oficiales. Incluía cristianos, hispanos, francos, eslavos, merederes, mamelucos y gente de todas clases sociales, incluso esclavos, que eran considerados los más leales, a no estar involucrados en las luchas de poder interna que se sucedían en los Emiratos. Su largo reinado de 32 años transcurrió en lucha permanente para poder orden entre sus súbditos árabes y bereberes, que se resistían a su mandato, por lo que Abderramán fue haciéndose cada vez más estricto y duro. En el año 764, el ejército de Abderramán asedió la ciudad de Toledo. Llegó a un acuerdo con una facción de la ciudad que entregó a Hisán y a sus comandantes, quienes fueron llevados a Córdoba, donde se les crucificó públicamente. Su territorio estuvo bien gobernado y organizado, gracias a la eficacia de sus ministros y gobernadores, conformado por cadíes, jueces de las ciudades y el consejo coránico que procuraba la integración de los distintos grupos religiosos bajo las leyes de Mahoma, como la de los muladíes, cristianos conversos, mozárabes, cristianos que pagaron un tributo por permanecer en territorio musulmán, y los judíos plenamente integrados. Abderramán siempre tuvo 4 o 5 asesores que le aconsejaban en cada decisión difícil, entre los cuales se encontraba su antiguo esclavo Bart, al que nombró jefe del ejército y con el que guardaba cierta amistad. Fue proclamado príncipe de los creyentes.
fomentó los cultivos e introdujo la palmera en la península ibérica. Según la tradición, todas las palmeras de España descienden de una palmera que plantó Abderramán I con sus propias manos en el jardín de su palacio de Córdoba. En el año 785 utilizó el material de una basílica visigoda dedicada a San Vicente para iniciar la construcción de la mezquita de Córdoba, que quedaría para la posteridad como símbolo del esplendor de la España musulmana.